Son las 17 de la mañana, recibimos como cada sábado a esta hora a Monseñor Carlos Castillo, obispo de Lima. Monseñor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, fiel a nuestro compromiso en RPP. Fernando, buenos días, hermanos y hermanas, también buenos días a todos. Esperamos empezar el Adviento con toda una esperanza grande en medio de tantas dificultades que estamos teniendo. Antes de hablar sobre el Adviento, que nos explique qué cosa quiere decir este concepto y cuál es el periodo litúrgico y eclesial al que entramos mañana, en la misa que usted celebrará, quisiera que me diga una palabra sobre algo pagano, digamos, algo laico, como es la reunión en la que usted participó esta semana con los miembros de la Comisión de Alto Nivel de la OEA. Tengo entendido que asistió en su calidad de primado de la Iglesia peruana. Sí, nos invitaron al cardenal Barreto, al presidente de la Conferencia Episcopal, y a mí a un diálogo, y junto con eso también invitaron a algunos miembros de la directiva de la Conferencia Episcopal. Ha sido un diálogo muy interesante para poder percibir los problemas de fondo que estamos viviendo, ¿no? O sea, tanto la cuestión de la necesidad de un diálogo y una solución pacífica a las cosas, porque la cosa está muy, muy enredada, y simultáneamente poder ver los problemas más de fondo que tenemos que afrontar a largo plazo, especialmente todo lo que tiene que ver con la reeducación de nuestro pueblo en sentido de conciencia política, y la necesidad también de abrir un cauce en el cual se asegure un futuro de paz, ¿no? Ha sido interesante porque son gente que escucha mucho y ha sido muy valorado. El Monseñor Cabrejos ha valorado mucho también eso, que es gente que sabe escuchar, ¿no? Y sabe tratar de comprender. Supongo que pronto, cuando emitan su veredicto, su visión de haber escuchado a todos, pueden abrirnos una pista interesante para ir saliendo de los problemas, ¿no? Esperemos que eso venga pronto, sí. De acuerdo, Monseñor, gracias por informarnos sobre eso. Hablemos entonces sobre el Adviento y el periodo que se inaugura mañana con la misa. Son 4 domingos que comienzan con esta palabra Adviento, que significa la visita de Dios que viene, y salimos al encuentro, ¿no? A acogerlo. Existía también esa idea a veces en los reyes que visitaban un pueblo y la gente se preparaba. Bien, aquí es Dios que viene, y que viene celebrando dos cosas, ¿no? La encarnación, la primera venida, y la venida definitiva en gloria, que por lo tanto viene a implantar el bien en la historia y evidentemente a evidenciar que el mal está de sobra, y todos los que se identifiquen con él automáticamente se declaran cómplices por su propia voluntad, ¿no? Ese tiempo es un tiempo de espera y de preparación, de apertura, que recuerda la primera venida del Señor, pero también que recuerda que el Señor vendrá. Y por eso es una de las cosas más bonitas de este primer domingo, es que se nos invita a reconocer al Señor en los tiempos. Y compórtense, dice Pablo, compórtense reconociendo el momento en que viven, pues es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros de cuando abrazamos la fe. Esto es muy importante. La fe cristiana es una fe histórica. No es la misma actitud en todos los tiempos. La misma actitud, sí, ¿de qué? De reconocer los tiempos para ver en qué momento estamos, en donde se está mostrando alguna faceta, alguna manera de venir el Señor. Este discernimiento inteligente es propio de la fe cristiana y que lo hemos olvidado, ¿no? Pensamos que simplemente la Navidad es una repetición cada año. No es así. O sea, es verdad que el Señor ha venido una vez y lo celebramos y lo recordamos, pero el recuerdo no es una cuestión simplemente de la mente, ¿no? De rememorar. No, es meter en el corazón hoy lo que te aconteció hace 20 siglos. Y a partir de ese meter al Señor en nuestro corazón, a abrirnos a Él, vivirlo como se vivió antes, hoy día, para seguirlo escuchando y seguir comprendiendo los designios, las palabras, las cosas que Él ha prometido, y que se cumplen a través de la experiencia humana que, inspirada por la fe cristiana,
ayuda a avanzar la historia hacia la plenitud de la gloria de Dios, ¿no? Por otra parte, en el texto del Evangelio de San Mateo, que se leerá mañana, Mateo, el capítulo 24, se habla de la venida del Hijo del Hombre. Así es. ¿Qué significa esa expresión que se usa mucho en el Evangelio, el Hijo del Hombre? Así es. Esta expresión, inicialmente, la primera vez que se usó en la Biblia es cuando Dios llama a Ezequiel y le dice Hijo de Hombre. Pero eso es más personal, ¿no? Pero se retomó luego por la tradición sacerdotal en el momento en el que los seleúcidas, los griegos, agredieron a Israel con Antíoco IV y los persiguieron y los maltrataron. Y entonces hay un libro sacerdotal, que es el libro de Daniel, que recoge esta expresión que probablemente pertenecía a la tradición sacerdotal, pero que luego se hace famosa, porque en medio de la tragedia abre los ojos y ve que viene como un hijo de hombre que viene del cielo. Y entonces siempre me impactó mucho porque alguien que viene del cielo se llama hijo del hombre. Y es porque ya se anuncia que Dios está encarnado en la historia y su venida es sorpresiva. De hecho, a partir de allí se hizo muy popular la expresión, de tal manera que todo el mundo reconocía y sabía que era el Hijo del Hombre. Era alguien que viene de parte de Dios, que también es un hombre concreto, común y corriente, pero que está escondido y que se revelará su presencia en medio de la gente para justamente anunciar aquello que Dios manda como esperanza para el mundo, ¿no? Y entonces quien recoge eso de la tradición popular, que surgió y se difundió muchísimo, fue el grupo enoquita, ¿no? Que cultivó, Enoc, ¿no? Que es el grupo que formado por profetas y reyes que habían sido, digamos, expulsados a la base de la sociedad, en el corazón de la vida del pueblo, empezaron a cultivar esta esperanza de que alguien que estaba escondido dentro de la gente y que era hombre como todos, era realmente el Hijo de Dios. De acuerdo. Muy bien. En todo caso, le agradecemos por esa explicación para que nos permite comprender por qué habla Jesús así sobre la venida del Hijo del Hombre en el pasaje de San Mateo, que se leerá mañana, por cierto, en la misa que Monseñor celebra a las 11 de la mañana en la catedral. Vamos a hacer una pausa, luego escucharemos palabras del Papa pronunciadas en el Vaticano esta semana y nos dará también algunas informaciones sobre sus actividades. Bueno, hemos escuchado al Papa introducir él mismo este tema del Adviento, lo cual ya nos había adelantado algo, que es el periodo que se inaugura mañana, 4 domingos antes de la Navidad. Explíquenos, por favor, qué es el Adviento y por qué es importante la Navidad. Bueno, como todos estamos premonidos ya porque lo llevamos por medio de la costumbre cristiana en un país que tiene tanta influencia a la fe, preparamos una Navidad que recuerda, pero que actualiza también, ¿no? El Papa ha hablado del discernimiento, que estábamos reconociendo lo que Pablo también dice, ¿no? Reconocer el momento en que vivimos, ¿no? Y esta experiencia de reconocer implica el separar el grano de la paja, hacer una propuesta de decir a dónde va todo lo que estamos viviendo, ¿no? Quizás sea ese tiempo también oportuno para lo que estamos viviendo en el país, ¿no? Discernir que Dios está presente, el Papa dice eso, está visitándonos, pero eso hay que inteligirlo reflexivamente, hay que decir, bueno, en esta situación compleja, complicada, seria y terrible además en la que estamos, en donde hay visos de una desesperación y un hartazgo también de tanta precipitación y maltrato y corrupción, ¿no? ¿Qué cosa hacer teniendo en cuenta que el Señor viene? Entonces, me parece que es un tiempo, por eso es que lo podemos vivir con hondura, y creo que ese discernimiento vamos a encontrar consuelo si sabemos ver qué es lo que nos pide Dios en este momento. Pero siempre con apertura, no decir, nos pide ya previamente esto
y entonces ahora le vamos a poner el pegote, es Dios que lo pide. No, al revés. Es lo que dice, ¿no? Uno busca la consolación, pero en realidad tiene que encontrar al Dios de la consolación, que es Jesús, y que nos compromete a tareas vivas siempre pacíficas, pero muy exigentes, como por ejemplo la capacidad de reconocer los graves males que se han hecho y de tomar decisiones. Yo ya lo planteé hace mucho tiempo, ¿no? Creyentemente, todos, si somos creyentes, tenemos que ser capaces de desistir de ambiciones, porque el bien común se construye en el conjunto. Y quiero decirles esto, es muy importante, que lo indiqué a los hermanos de la OEA. La República se constituyó siempre contra los caudillismos absolutos que querían hacer del Perú un objeto de botín, de pillaje. Si Luna Pizarro intervino como parte de la Iglesia para que hubiera una constitución, y felizmente San Martín, por lo menos porque él cedió y simultáneamente propuso algo nuevo, y si tenemos un Estado todavía, siempre germinal, siempre promesa, pero hay ya un Estado, y un Estado que ha costado sangre, sudor y lágrimas, no podemos derruirlo con visiones ultraliberales o ultra izquierdistas, porque nos saltamos la historia y no reconocemos nuestra historia, nuestra manera de ver. Este es un tiempo para discernir el sentido de nuestra historia y recapacitar. No podemos entender al Perú como un lugar de pillaje en el cual yo voy a mis intereses propios y me interesa un pepino la vida de todos, porque me estoy haciendo mi propia sepultura. Lo que pasa es que algunas personas o tienen el dinero en una parte o en otra en el mundo y creen que aquí pueden irse en cualquier momento, ¿no? Y luego digo solamente las personas que tienen muchísimo dinero. También las personas que están buscando acumular o tienen lazos con el narcotráfico, por ejemplo. Es algo muy grave que todo el país esté considerado solamente un instrumento de botín y no como una fuente inagotable de esperanza y de amistad. Somos humanos y tenemos que valorar. Yo le plantearía esta pregunta, ¿no? En el próximo futuro del Adviento, ¿no? ¿Cuánto estamos esperando al Hijo del Hombre que está metido en la historia y que es uno como nosotros, pero que nos llama y nos exige y nos interpela a ser hermanos todos? Está tan metido en la historia que terminó mal su vida en la tierra. Así es. Enfrentado con los romanos por una parte y con su propia comunidad de origen, que es la comunidad hebrea, por otra, ¿no? Pero nos dejó el testimonio de alguien que se juega por el bien de la humanidad. Por eso es que antiguamente Lubac, por ejemplo, decía esto, ¿no? Dios ha muerto, pero los hombres no saben qué hacer con su cadáver. O sea, Jesús es la imagen del Dios que muere por los demás, y por lo tanto su cadáver nos interpela, mucho más si ha resucitado, ¿no? Como creemos en la fe. Y yo creo que estamos todos llamados a interpelarnos. No podemos seguir así. Y especialmente quienes están en mayor responsabilidad en el país. Especialmente quien tiene la dirección del país. Es necesario recapacitar, porque es una locura lanzarse a aventuras que no sabemos cómo van a terminar. Sí sabemos que terminan mal, ¿no? Terminan muy mal. Sabemos que la polarización no conduce sino a más perjuicios para el país en su conjunto y sobre todo para los más pobres. Es decir, no sabemos el nivel de mal en que van a terminar. Monseñor, muchas gracias por sus palabras, muchas gracias en base a los textos de la Biblia que se le dan mañana, a recordarnos que el cristianismo es una religión de Dios encarnado entre los hombres y en consecuencia en la historia. Jesús incluso aparece como un lector del libro de Noé, porque él cita a Noé, que ha leído ese libro como nosotros, y se ha educado con esas imágenes, tal como hacemos nosotros y así hacen nuestros hijos. Muchas gracias por su presencia acá, y para despedirnos yo le rogaría que, como es costumbre, te ofrezca una bendición a quienes nos están escuchando o viendo en la televisión, creyentes y no creyentes. Pido a todos que también mañana se va a leer en todas las iglesias el comunicado que hemos sacado para restablecer el domingo como nuestra responsabilidad para asistir presencialmente a las misas. Y en segundo lugar,
se restablecen las dos diversas formas de comulgar, en la boca o en la mano. Y también pueden hacerlo de pie o de rodillas. Eso es libre y eso sí, no se debe restringir a nadie una de las formas. Cada uno la elige según su conciencia y quizás también, como hay peligros del virus menor, pero siempre hay, cada uno en libertad, lleve su mascarilla o no, cada uno lo elige. Hermanos, recemos por nuestro país. Estamos en un momento difícil y no es posible que haya azuzamiento de polarizaciones. Necesitamos desistir de toda polarización. Y Dios bendiga a nuestra patria, a nuestros hermanos, especialmente a los niños, a los pequeños, a los jóvenes que tienen esperanza todavía y que nos debe llevar a un país en donde el reino de Dios esté presente. Los bendiga el Señor, especialmente a los enfermos, a los más necesitados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, por su presencia acá y por ofrecernos como cada sábado este diálogo de fe. Que tenga usted buenos días y lo veremos mañana a las 11 celebrando la misa de costumbre en la catedral.